Bienvenido a la Escuela Apostólica y Profética Peña de Águilas. Estos videos que vamos a analizar la historia del pueblo de Israel están vinculados a mi libro Intifada. Puedes adquirir el libro en internet y también te puedes inscribir si quieres que tengan un valor curricular. Te puedes inscribir en la página de la EAPA, es buscatufe.com, entras en la sección de enseñanza y bueno, ahí van a estar los requisitos para que salgas con un título, si es tu deseo, y estos videos también tengan este valor curricular. De otro modo, bueno, puedes ver los videos, no hay ningún problema, puedes comprar el libro o puedes inscribirte a la APA, puedes hacer las tres cosas. Que el video tenga un valor curricular, bueno, necesitas estar inscrito en la APA, necesitas comprar mi libro en amazon.com, con un solo clic te lo envían a tu casa, y también necesitas entregar un resumen de cada video, unas cuantas cuartillas, como se te dará instrucciones cuando estés inscrito en la EAPA. De otro modo, bueno, eres bienvenido a ver el video, a comprar el libro si lo deseas. El capítulo 6, que he titulado La diáspora, del libro Intifada. Este libro que puedes adquirir en Amazon, te lo envían a cualquier parte de tu domicilio con un solo clic. La diáspora. Bueno, básicamente dice la escritura: orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Esto lo dijo Jesucristo en Mateo 24:17. El Señor va a predecir una huida de Jerusalén, dice, y va a ser bastante pronto. No pasará esta generación hasta que todo esto haya acontecido. Es decir, el anuncio no era mesiánico, no era de su advenimiento, sino de la tribulación que estaba por venir. Y esta tribulación va a ser bajo el gobierno romano. Es difícil saber cuál fue el impacto del gobierno romano sobre Israel, es decir, en términos culturales, porque los romanos conquistaron Grecia y asimilaron lo griego. Se le llamó greco-romano. Entonces, bueno, si el proceso griego, el helenismo había impactado de una forma sorprendente al judaísmo, los romanos era como pan con lo mismo, lo único que cambiaba era un poco los nombres de las deidades, el panteón, y bueno, el sistema era más estricto, más organizado, pero no hubo una gran contribución a las bellas artes, a la psicología, a la arquitectura, a la política, como lo hizo Grecia, como lo hicieron los griegos. Entonces, bueno, no se sabe cómo se internalizó. No hay forma de cuantificarlo. Quizás un lingüista pudiera hacer un análisis de las palabras latinas que ingresaron al hebreo, pero aún así nos quedamos igual, porque para el tiempo de Cristo, para el tiempo en que llegó Roma, el griego y el arameo se utilizaban como lengua franca en Israel y en todas partes antes de que llegara el latín. Entonces, bueno, los romanos, que también se consideraban muy superiores, retomaron lo mejor de los griegos, pero no se sabe exactamente cuánto impactó esto, el imperio greco-romano, griego más romano, al judaísmo. Bueno, sabemos que se le cambió el nombre a la región,
el nombre a Jerusalén, a esta región se le comenzó a llamar Palestina, a Jerusalén se le llamó Aelia Capitolina, se empezaron a cobrar impuestos por derecho de la práctica religiosa y se les impidió entrar en Jerusalén. Bueno, esto produjo una migración hacia comunidades judías que ya estaban establecidas y que tenían una gran fuerza social. Estamos hablando de Palestina, España, Italia, Egipto, pero no fue exactamente una diáspora. Es decir, cuando los romanos llegan y bueno, hacen sus cosas, destruyen el templo, impiden entrar en Jerusalén, no es un proceso de diáspora como lo que hizo Nabucodonosor de tomar a la gente y llevarla a Babilonia. Más bien es una migración. Y bueno, hay una gran diferencia porque la diáspora es un proceso forzado donde hay un anhelo de regreso. Aquí hubo una migración voluntaria que contribuyó al engrandecimiento de otras comunidades judías que empezaron a disputarse la centralidad del judaísmo, y esto es increíblemente importante. Tenemos a la comunidad judía en Babilonia. Por supuesto que se había asentado desde tiempo de Nabucodonosor, y Nabucodonosor quería construir el imperio más grande del mundo, y para construir un imperio con una capital gloriosa necesitaba sabios, necesitaba gente. Entonces el judaísmo se nutrió de los más distinguidos pensadores, filósofos en Babilonia. Es algo increíble. Había otra comunidad en Alejandría, en Egipto, que comenzaba a adquirir fuerza, y bueno, ya se hablaba de las comunidades itálicas en Italia y de las comunidades de Sfarad en España, en Provenza, y hay un albor civilizatorio de un judaísmo que empieza a dispersarse por el mundo, con varias comunidades que tienen tanta fuerza que quieren disputarse el control de la región. Y bueno, esto va a dar un estilo de literatura único, conocido como literatura rabínica o talmúdica, es decir, cómo te disputas la centralidad. ¿Quién tiene mejor estatus a nivel mundial? El TEC de Monterrey, la Universidad Hebrea de Jerusalén, la Universidad de Cambridge en Inglaterra, o Yale en Estados Unidos. ¿Sí me explico? Bueno, México queda afuera, se la disputan entre las tres, y entonces ¿cómo generando cultura, generando libros, generando profesionistas en la materia? Así es como dicen: nosotros tenemos el control. Babilonia va a ser el centro más importante del judaísmo en los siglos 1 o 1 antes de Cristo al 4 después de Cristo. La literatura talmúdica comienza con un concepto conocido como la Torah oral, es decir, las interpretaciones orales que recibió Moisés, una base reinventada de la tradición junto con la tradición escrita, es decir, con la Biblia. Y bueno, vamos a tener diferentes grupos sociales que va a manejar el Nuevo Testamento. Vamos a tener a fariseos, a saduceos. Los saduceos desaparecen cuando Herodes destruye el templo de Herodes. Los fariseos se convierten en los nuevos rabinos con diferentes facciones que se perciben como estos transmisores de la tradición oral y por encima de la autoridad de Moisés, reinventando los acervos del Antiguo Testamento. El historiador judío Josephus Flavius fue el primero en mencionar la tradición autorizada por los fariseos, fue el primero en mencionar la Torah oral, de modo que estas reinterpretaciones aparecen
en tiempos de Cristo. Vamos a ver después el año exacto. Bueno, vamos a verlo de una vez, ¿no? Hay dos facciones reinterpretativas, dos escuelas rabínicas sumamente importantes. La casa de Shammai, que aparece en el 46 antes de Cristo, y la casa de Hillel, que aparece en el 32 antes de Cristo. Ambas se establecen en Jerusalén, pero las tradiciones se cristalizan en Babilonia, en las academias de Pumbadita y de Sura en el siglo III después de Cristo. Es decir, aparecen en Jerusalén antes de Jesucristo, viene la opresión romana y emigran hacia Babilonia, y allí es donde se cristaliza la reinterpretación oral del texto del Antiguo Testamento. Entonces, bueno, Mateo 7:4 nos va a mencionar, por ejemplo, las enseñanzas de las escuelas farisaicas como la tradición de los ancianos. Las cátedras de Hillel guardaban grandes similitudes con las enseñanzas de Jesucristo. Hay quien piensa incluso que el Señor fue influenciado por el pensamiento humanista de la casa de Hillel. Es decir, el judaísmo dentro del Nuevo Testamento no le llevaba la contra siempre a Cristo. No todos los fariseos estaban en contra de él. Los talmudistas dirían era la casa de Shammai, porque la casa de Hillel estaba muy acorde con el pensamiento del Señor. Estas historias talmúdicas rabínicas antes de Cristo, estamos hablando 36 años, 40 años antes de Cristo, donde se plantea que hay un solo mandamiento que cumple todas las leyes de la Torá. Lo había dicho Hillel. Hay esta historia donde llega este estudiante a la casa de Shammai y le dice: Shammai, enséñame mientras estoy de pie, en un solo pie, ¿no? Enséñame toda la Torá y los profetas. Y se enoja Shammai y le dice: sácate de aquí, llevo años estudiando la Torá y tú quieres que te la enseñe en un momento, vete. Y le cerró la puerta y lo echó. Y fue el mismo estudiante a la casa de Hillel y le dijo: Hillel, dime, enséñame la Torá y los profetas mientras estoy parado delante de ti en un solo pie. Y Hillel le dijo: ama a Dios por encima de todo y ama al prójimo como a ti mismo. Esto es la Torá y los profetas. Todo lo demás es un comentario a estos dos mandamientos. Son las palabras de Cristo. Son las palabras de Cristo dichas por un rabino 40 años antes que él. Entonces, bueno, hay quien dice el Señor Jesús comulgaba con las ideas de la casa de Hillel. No todos los fariseos eran sus detractores. Finalmente Pablo se convirtió al cristianismo y era fariseo. Muchos seguidores de Cristo, fariseos, escribas, los seguían, no solamente las clases populares. Entonces, bueno, algo interesantísimo. Las escuelas farisaicas van a encontrar gran oposición con los saduceos. Los fariseos decían: bueno, estamos reinventando la Torá, y los saduceos decían: no puedes dar una interpretación oral a los mandamientos. La ley y la Biblia se leen como deben de ser, sin interpretaciones. Y los fariseos decían: no, hay que interpretar. Entonces, bueno, los fariseos incluso reescribieron algunos textos, reinventaron algunas tradiciones, es decir, encontraban los mandamientos del Antiguo Testamento un poco obsoletos o pasados de moda. Entonces, bueno, ambos, saduceos y fariseos, se dedicaron a escribir dos perspectivas distintas. Entonces son los grupos hegemónicos que tenían la capacidad de poder integrar textos sagrados dentro del canon, y pertenecían, por supuesto, a la élite judía. Los fariseos eran conservadores, pero los saduceos eran ultra conservadores y pugnaban constantemente entre ellos. El Talmud dice cómo tenían estas diferencias
unos con otros. Entonces, bueno, hubo una forma única que desarrolló la escuela farisaica o las escuelas farisaicas. Fue una forma de identidad que germinó en una oralidad para determinar las bases de un judaísmo que se cristalizó en el siglo IV de nuestra era. Entonces, bueno, todo esto fue como resultado de las prohibiciones del Imperio Romano, de la destrucción del templo de Herodes, del impedimento para que entraran en Jerusalén, y se apresuró toda esta controversia acrecentada en el cristianismo, la controversia de reinterpretar la Torá, de reinterpretar los mandamientos, que no es algo nuevo, es un proceso que comenzó con los profetas, como veremos en la siguiente parte. Presento los libros que he escrito: la Biblia diacrónica con hebraísmos, una historia lineal donde se presentan los hechos de manera cronológica, con hebraísmos que nos ayudarán a comprender la profundidad del texto bíblico, los nombres de Dios y el poder en los nombres de Dios. El primero, una compilación de 1000 nombres de Dios, de más de 1000 nombres de Dios, su traducción al español, su transliteración, su pronunciación más adecuada. Y el segundo es este mismo libro con una explicación de cada nombre y el poder que podemos nosotros hacer fluir de lo alto para recibir las bendiciones de Dios, del Eterno, mediante la pronunciación de su nombre. Interpretaciones bíblicas sefardíes, son interpretaciones bíblicas de la comunidad judía que vivió en España entre los siglos XII al XVI, y finalmente toda la serie de mis libros sobre el Talmud. Ya vamos hasta el número 7, que son interpretaciones bíblicas de principios de siglo de los rabinos contemporáneos a Jesucristo. Todo esto visto a la luz del Nuevo Testamento para entender nuestro cristianismo desde una matriz judía. Todos los libros los puedes adquirir en Amazon, en Editorial AMI aquí en México, en Amazon de manera internacional. Los envían a cualquier parte del mundo directamente a tu casa. Espero que estos textos sean de beneficio para tu crecimiento espiritual, académico, para que dejen algo, un legado en tu vida. Aquí están, te los presento.